El personaje de Shanks envuelve muchísimos misterios que a día de hoy todavía siguen sin resolver. Sin embargo, sí que sabemos ciertos detalles de su historia, como es el hecho de que este viajó con el antiguo rey de los piratas, o que por ejemplo va en busca del tesoro One Piece. Sin embargo, en cada una de sus contadas apariciones se nos ha dado una pista demasiado grande de qué significa este tesoro para él, ya que en todas y cada una de ellas hay referencia al One Piece, o mejor dicho, qué es lo que este quiere que se haga con él. Me explico. Como todos ya sabéis, en el capítulo 1 del manga de One Piece, este guardaba una fruta muy especial, una fruta que llevaba buscando muchísimo tiempo por alguna razón, la cual obviamente está relacionada con toda la historia del siglo vacío, dioses, el poder oculto, la voluntad de las personas por crear las Akuma no Mi. Recordemos que la Hito Hito no Mi modelo Nika no aparecía en el registro del libro de las frutas del Dr. Vegapunk, y es que es por eso básicamente que creo que fue la primera de todas en ser creada. Y de verdad, esto no lo explico porque sí, que luego hay mucha gente que me dice que tardo demasiado en explicar una teoría, pero de verdad, cada uno de estos puntos es necesario para que la entiendas mejor, ya que no solo tiene una respuesta. Esta teoría la comenté en un pasado muy brevemente, aunque tengo que agradecer la ayuda de Timba VK por ayudarme a completarla y decirme las muy buenas ideas que tenía. Como hemos dicho, Shanks en el capítulo 1 protegía la fruta legendaria, y esta fue consumida accidentalmente o tal vez por caprichos del destino por Monkey D. Luffy. Ahí ya pudimos observar un cambio en Shanks, pues parecía incluso que miraba a Luffy de forma distinta, y además supo qué hacer para que este quedara impactado de por vida. El tema del brazo de Shanks es algo muy complejo de comentar. Tal vez Oda lo hizo simplemente para darle impacto al primer capítulo de la serie, o realmente sí tenía todo planeado desde un inicio, porque el poder de Shanks por ese entonces ya era lo suficientemente grande como para acabar con el monstruo marino muy fácilmente. Sin embargo, como él mismo dijo, lo apostó. Esto se lo dijo a Shirohige también en su momento, cuando ambos se encontraban en su barco discutiendo el destino de Ace. Estas palabras ya nos dicen muchísimo de la posición de Shanks, y recordad todo lo que os estoy diciendo porque va a ser importante para después, ya que incluso las palabras que dice el pelirrojo en este último capítulo 1076 van a ser de gran importancia. Y es que lo que quiero que entendáis es que el pelirrojo es el camino de todo esto. En el arco de Marineford hizo su épica aparición parando la guerra, llegando tarde, sí, pero lo suficientemente rápido como para que Luffy saliera con vida. Y ahora sí, Shanks sabe de sobra que Luffy es el heredero de la voluntad de Joy Boy. Mucha gente puede dar esto por obvio y habrá otra que no, pero de lo que sí estoy seguro es que no todo el mundo ha pensado en todas y cada una de las apariciones de Shanks. Incluso últimamente en el arco de Wano, sí, aparte de aparecer para promocionar la película, vino para salvar a Luffy de este individuo, pues todos sabemos de sobra que tal y como estaban los personajes después de haber luchado con semejantes monstruos, no estaban para combatir, y menos contra un almirante, lo que quiere decir que Shanks es el protector de Luffy por llamarlo de alguna manera, y de nuevo en ese momento lo vimos bebiendo sake y nombrando el One Piece. No me voy a poner pesado con la teoría del sake, pero de verdad que es muy buena. Si no la has visto, te la dejo arriba para que le eches un ojo, pero creo que la mayoría ya sabéis de lo que hablo. Sin embargo, dejando ese pequeño tema aparte, el capítulo 1076 nos hace dudar sobre el personaje de Shanks, es decir, ¿para qué este querría los poneglyphs del otro manco pelirrojo? ¿Para qué? ¿No se supone que este viajó hasta la penúltima isla con su capitán? Estoy seguro de que aunque no supiese dónde estaba la última, no sería muy complicado que la fuese a buscar. Lo que yo creo es que hay dos hipótesis posibles. La primera sería la que ya comenté en lo que no viste del manga del capítulo 1076, hace un mes más o menos. Que por cierto, si no queréis perderos ninguna review ni los capítulos traducidos y narrados al español al canal, suscríbete, y al activar la campanita en todas serías de los primeros en comentar. Sin embargo, y como iba diciendo, la primera sería que estas piedras tuviesen algún tipo de código que es necesario sí o sí para llegar a la isla, aunque también pensé, si Shanks era el elegido para seguir la voluntad de Roger, que a primera vista eso es lo que parece, debió haberle dado las coordenadas en todo momento.
mucho, y estoy seguro de que los Road Poneglyph no cayeron en saco roto, por lo que estoy seguro de que Shanks conoce de sobra el camino para llegar a Loguetail. La cosa es que aquí entra en juego también el personaje de Luffy con su fruta, pues Roger se rió seguramente porque era necesaria para algún tipo de acción, y este no iba a llegar a obtenerla porque le quedaba poco tiempo, o al menos eso es lo que yo llevo pensando bastante, por lo que lo único que se me ocurre es que Shanks quiera los Poneglyph de Kid para que este no llegue a la isla, ya que creo que Shanks quiere que sea Luffy el que llegue hasta allí, aunque aquí la teoría se rompería por completo si nos vamos a las palabras que dijo este en Wano, y eran que ya era hora de ir a por el One Piece. Entonces, ¿qué está pasando aquí? A Oda le encanta que el lector se rompa la cabeza, lo hemos visto en varias ocasiones con el propio Tesoro, el traidor y de nuevo el traidor. Pero, ¿por qué quiere ir entonces a por el One Piece? Y la respuesta es... exacto, Shanks es el camino hacia el One Piece para Luffy, pues él es el que le está allanando constantemente el camino. Hay un par de cosas que no encajarían del todo, es decir, viendo cada uno de los momentos donde ha aparecido el pelirrojo, todos o casi todos estos son referentes a Luffy, pues constantemente, aunque de manera indirecta, lo estaba salvando. ¿No os preguntáis acaso cómo el Gorosei, por ejemplo, no va directo a por Luffy? Es que ellos mismos saben que este hombre de aquí les va a traer locos de la cabeza, y si no lo han hecho es porque... exacto, están condicionados por el propio Shanks. La pista más sutil y a la vez más grande es la que tenemos justo en este capítulo. Si bien es cierto que desconocemos el por qué este puede estar allí, no tengo ninguna duda de que el pelirrojo venía a hablarles de cierto pirata, donde este seguramente fue a hablar con el Gorosei para decirles que no fuesen a por Luffy, ya que de esta manera le estaría haciendo ganar mucho tiempo a nuestro capitán. Es cierto que el gobierno no se está acobardando tanto y pues sutilmente sí que están yendo a por él. Sin embargo, esa importancia que la gente se pregunta del por qué no le dan a Luffy es justo por ese condicionante. Y a las pruebas me remito, si bien es cierto que One Piece Film Red no es canon, nos transmitió un mensaje súper importante, porque recordad, Oda siempre está vigilando estas cositas. El mensaje de la película de Red es básicamente lo que nos está haciendo el propio mangaka con el personaje. Quiere que dudemos constantemente de él, y la verdad es que lo está consiguiendo. Sin embargo, él es la llave directa para que Luffy consiga el tesoro, pues está evitando constantemente que otro pirata sea más rápido que él. Para el que no haya visto Film Red, básicamente nos dicen que Shanks destrozó un pueblo donde además abandonó a su hija adoptiva Uta. Todo esto para robar los tesoros que habían allí. Sin embargo, prácticamente al final se nos explica que todo esto lo hizo la propia Uta. Resumiéndolo mucho, Uta tenía un demonio dentro que salió en la noche que todo esto ocurrió. Destrozó ella misma la ciudad y arrasó con ella. Sin embargo, Shanks decidió quedar como el malo para que así Uta no se sintiese tan mal y se quedara también a cumplir su sueño de ser cantante, ya que además había una persona allí que la iba a ayudar. Y si te fijas, esto es lo que pasa constantemente con el personaje de Shanks. En el manga, Oda no para de jugar con nosotros. Y es que básicamente, y como os he ido diciendo a lo largo del vídeo, en todas las apariciones del pelirrojo te puedes dar cuenta, incluso en las que te hacen dudar. Pensadlo bien, ¿qué sentido tiene que este quiera ir a por los Poneglyph? Yo al menos no le veo ninguno, por mucho que este se quedara con Buggy por encontrarse mal en ese entonces. Así que esto es lo que creo que es el personaje de Shanks: un camino, un sueño, una historia que descubrir y una fiesta que celebrar con el mundo entero. Los miembros del Gorosei han revelado por fin que tienen un poder sobrenatural, ya que todo parece apuntar a que tienen frutas Zoan mitológicas que le permiten transformarse y tener un aspecto físico muy diferente al habitual. Las pocas pistas que tenemos son estas sombras que han aparecido en el capítulo 1085 del manga, y hay mucho debate de si realmente se ven así como entes oscuros o si de verdad tienen un aspecto diferente y Oda todavía no lo ha querido mostrar. En este vídeo trataremos rápidamente las dos hipótesis posibles, tanto si se ven realmente así como si tienen las frutas mitológicas Zoan que tanto estamos diciendo y en qué podrían estas estar basadas, ya que aunque sean pocas, hay varias pistas que sí nos pueden indicar ciertos patrones para identificar qué Akuma no Mi tienen cada uno de los miembros del Gorosei. Lo primero
primero que quiero tratar es si de verdad se tratasen de esas sombras que nos mostraron, ya que podrían ser realmente cualquier cosa, aunque la fruta de Imu nos podría dar ciertas pistas. Tampoco tenemos una idea clara de lo que podría ser en realidad. Como ya sabéis, en este canal comentamos que Imu podría tener la fruta del Umibozu, un espíritu del folclore japonés que hace referencia a un monje marino, aunque claro, tenemos esta flecha de aquí que no sabemos muy bien de quién es exactamente. Yo en un primer momento pensé que podría ser Saturn, sobre todo viendo de dónde viene el ataque, aunque cada vez que me releo de nuevo el capítulo 1085 me genera más y más dudas. Sin embargo, las frutas del Gorosei serían algo parecido, pues si son de verdad como esas sombras que vimos en el capítulo de esta semana, sería probable que cada uno de estos seres tengan las frutas del Umibozu, pero adaptadas en animales. Es decir, por ejemplo, la Umibozu no Mi modelo pájaro o algo así. Esto siempre y cuando tengan realmente este aspecto, aunque vamos a ponernos en la tesitura de que estos realmente tengan un aspecto diferente, y que en un futuro Oda nos muestre cómo son realmente. De ser así, estaríamos hablando de una inspiración por parte de Oda bastante grande en el libro infantil Donde viven los monstruos. Para el que no lo conozca, es un libro que salió en 1963 y tuvo una adaptación cinematográfica hace unos cuantos años. Sin embargo, la inspiración directa del mangaka vendría directamente del libro, y es que viendo esta imagen de aquí ya puedes hacerte una idea. Aquí vemos 5 seres completamente diferentes entre sí. Incluso vemos a un niño que podría ser la inspiración en primera instancia del propio Imu, pues es un niño, tiene una corona, y se está especulando muchísimo últimamente de si este ser puede ser un niño que todavía no ha envejecido, y la verdad es que tendría cierto sentido. Además, si nos fijamos en las sombras que nos mostraron en el capítulo 1085 del manga de esta semana, podemos ver que absolutamente todas menos una se parecen. Desconocemos qué sombra es cada personaje, sin embargo, yo voy a tomar como referencia a esta imagen de aquí, ya que las 2 veces que aparecen las sombras todas están en un mismo orden, por lo que tendría sentido que Oda siguiera el mismo patrón a como estaban los miembros del Gorosei 2 paneles antes, por lo que Saturn sería este de aquí, quien tendría la Akuma no Mi de un monstruo, la cual se llamaría Ito no Mi modelo Monster, y que se asemejaría bastante a la imagen que hemos visto antes del libro Donde viven los monstruos. Ya os aviso que casi todas estarán inspiradas en él. Si os soy sincero, ni he leído el libro ni he visto la película, tan solo me he informado un poco de lo que iba como tal, y cada monstruo representaba una actitud de él mismo, es decir, por ejemplo, la timidez, la ira y demás. Así que es probable que incluso estos personajes tengan este tipo de rasgos. El siguiente sería el más joven de los miembros del Gorosei, al menos en cuanto a apariencia física hablando, quien podría tener la fruta parecida a la de este monstruo de aquí, aunque claro, podemos ver que es un personaje femenino y estaría adaptado al personaje del viejoven. Este de aquí sería el único que no me cuadra y que no le encuentro parecido con el de estos personajes, así que creo que este tendría una Zoan mitológica un poquito más especial que los demás, ya que además vemos que aquí tiene esa especie de aureola muy similar a la que tiene el propio Rob Lucci o a Luffy con su forma despertada. Aquí tendríamos la fruta del pájaro, que sería el viejo este de aquí, y sería algo así como la Ito no Mi modelo chotacabras. No confundir con chupacabras, ¿vale? El chotacabras es un pájaro mitológico de la cultura griega. Y por último tendríamos a Saturn con la Ito no Mi modelo bull, o dicho en castellano, la fruta del toro. Esto por supuesto basándonos en que sean Zoans mitológicas. Las sombras de Thriller Bark en One Piece han sido un misterio durante un periodo larguísimo de tiempo, donde se ha especulado durante años que podrían ser, relacionándolas con demonios o personajes que ya habían aparecido en el manga de One Piece. Pero créeme que un misterio tan grande como este, si ya estuviera resuelto, nos lo habrían dicho. Sin embargo, hay algo que la gente no suele tener en cuenta, y es el tamaño descomunal de esas sombras, la distancia que hay entre ellas y Thriller Bark, y sobre todo esos remolinos que tantas veces los hemos relacionado con las Akuma no Mi. Pues hay muchas personas que las confunden con las sombras que nos mostraron previamente de los integrantes de la Isla del Cielo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, ya que estas sombras fueron vistas muchísimo antes
semejantes y claramente se ven que son completamente diferentes. Yo mismo hice una teoría sobre estas sombras hace más de un año, sin embargo en ese momento no teníamos tantos datos e información como para teorizar sobre ellas, y claro, tenía otra perspectiva sobre esos monstruos que nos mostró Oda en el pasado, porque sí, se les menciona como monstruos, además de que en el último capítulo del manga de One Piece nos han dado una pista que puede ser clave para entender si todo esto es posible, así que voy a explicártelo para que lo entiendas mejor, y me gustaría que al final del vídeo me dijeras en la caja de comentarios si piensas lo mismo que yo pienso, ya que las pistas son muy evidentes. Para empezar con esta teoría tenemos que desmentir la primera que se formó sobre estas sombras hace ya muchísimo tiempo, y es que estas sombras en el videojuego One Piece Unlimited Cruise tenían un papel sumamente interesante, donde Oda además fue consultado para el desarrollo del videojuego. Sin embargo, esto no significa que sea la historia oficial, ya que estas sombras tienen un papel muy diferente en este videojuego, ya que además aparecen unas sombras con un orbe dentro, donde Luffy le pide a Franky que le ayude para llegar hasta ellas, y al golpear el orbe luminoso que tenían en su interior, transportan a Luffy a un mundo donde éste puede conseguir un tesoro siempre y cuando tenga un corazón puro. Y realmente esta respuesta no tiene ningún tipo de sentido como para hacerla oficial del manga. Y si alguien puede creer que esa es la respuesta de verdad, déjame que te convenza de que Oda no trabaja así, y que este constantemente va metiendo cositas en el manga para darle un buen uso después. Pues Eiichiro Oda es conocido como uno de los mangakas con mayores foreshadows en toda la historia, pero es que además de que estas sombras no son exactamente las mismas, no tendría mucho sentido que Oda las metiera en el manga para promocionar el videojuego, ya que estas sombras no son promocionadas ni en la portada del juego ni nada por el estilo, por lo que podemos descartar esa idea descabellada por completo. Y ahora mismo sí que nos vamos a centrar en qué son estas sombras realmente. Antiguamente yo pensé en su momento que podrían tener algún tipo de relación con los demonios que habitaban en la Sakuma no Mi. Sin embargo, para descubrir qué son estas sombras realmente, tenemos que fijarnos, como ya os he dicho, en el tamaño de estas, donde en el manga podemos ver que son de un tamaño descomunal. Sí, pero es que aquí la confusión también se genera gracias al anime, ya que este suele exagerar bastante las cosas como de costumbre, y aquí se ven muchísimo más grandes de lo que deberían ser. Sin embargo, como os digo, en el manga sí que me encajan mejor las proporciones con todo lo que os voy a explicar. Una de las cosas que nos remarcan cuando vemos estas sombras es que poseen dos ojos, es decir, que no son sombras sin más. También se llegó a mencionar que eran familiares de Zunesha y menos mal que eso ya se puede desmentir por completo, ya que hace tiempo nos dijeron que Zunesha era el único que actualmente estaba vivo de su especie, porque si no, madre mía. Pero espera, que realmente cuando veas que encaja absolutamente todo, te va a sorprender. Al final del arco de Thriller Bark, Lola nos menciona que tras esa espesa niebla, cerca de 100 barcos se pierden y no regresan jamás, y menciona que eso era desde hace muchísimo tiempo todo un misterio. Y quedaros con todas estas palabras porque van a ser muy importantes después, ya que la niebla parece estar a una distancia considerable de donde estaban estos en ese momento, bastante más lejos de lo que parece ya en el propio manga. Sin embargo, Oda te remarca que la desaparición de esos barcos era totalmente un misterio, y sin embargo a día de hoy, más de 14 años después, aún no se había resuelto, e incluso el propio Eiichiro Oda te remarca en ese mismo panel que era todo un misterio, y que esas sombras de allí eran algo muy importante. ¿Y qué puede ser más importante que el villano final de la serie? Además, la desaparición de los barcos tras esa niebla es muy, pero que muy evidente, ya que si llegas hasta la base de la marina, donde están gran parte de los
los marines, el propio Imu y el Gorosei, no vas a salir de allí. Este mismo misterio jamás ha sido resuelto en el manga todavía, y es probable que en un futuro cercano nos den ya por fin toda la información. Si nos ubicamos en el mapa oficial de One Piece que salió hace un par de años, podemos ver dónde está Thriller Bark, y justo enfrente, a varios kilómetros de distancia, se encuentra Marie Joyce, aunque claro, un poco más ubicado a la izquierda visto en línea recta. Y adivinar qué. Os pongo este mismo panel para que veáis que las distancias son prácticamente idénticas. Pero no solo eso, sino que para colmo, esas dos sombras de al lado podrían ser algunos miembros del Gorosei, ya que después de investigar a fondo he logrado entender que es muy probable que compartan un poder similar, es decir, tanto Imu como los 5 ancianos, aunque con eso me explayaré mucho más en un próximo vídeo para el lunes seguramente. Sin embargo, si nos fijamos en este panel, donde están todos los del Gorosei persiguiendo a Sabo, podemos ver la silueta de Imu muchísimo más imponente, ya que estos ojos de aquí son de él. ¿Y qué más sentido tendría que un misterio que lleva activo más de 700 capítulos se te revele que eso con lo que tanto especulabas era el enemigo final, es decir, el mismísimo Imu-sama? Aquí entrarían los detalles de qué fruta o poder tendría este, y yo pienso que este personaje tendría una Akuma no Mi muy parecida a la de Kurohige, es decir, a la Yami Yami no Mi o fruta de la oscuridad, hablando en cuanto a funciones parecidas, pero la fruta de Imu se asociaría más a los Umibozu, los llamados monjes marinos literalmente, un espíritu en el folclore japonés y que se asemeja muchísimo tanto a las siluetas de Thriller Bark como a las sombras que nos muestran sobre Imu, pues este puede cambiar de forma y tamaño tal y como hemos visto en el capítulo 1085. Por lo que si esto es finalmente tal y como digo, a mí Oda definitivamente me estallaría la cabeza, ya que tenía y sigo teniendo una obsesión con las sombras de Thriller Bark. Para mí y muchísima gente del fandom, uno de los mayores misterios en obras de ficción, y que muy pronto nos va a ser finalmente revelado. Dioses ancestrales ocultos parecen ser parte no solamente de la mitología, sino también de la creación del mundo de One Piece. A uno de ellos ya lo conocemos y sería el dios del sol Nika, y con todo esto nos surgen todas las dudas, sobre todo si nos ponemos a pensar quién podría ser su contraparte. Y Imu-sama, quien es el creador de este mundo, ciertamente podría tener ese poder, quien podría estar además relacionado con el dios de la tierra Bert. ¿Quieres saber por qué Imu-sama tendría esta característica? Vamos a hablar de todo esto aquí y ahora. Aunque antes, aparte de pedirte que te suscribas al canal, te tengo que decir que esta teoría no es mía, sino de un canal muy bueno en portugués que también habla sobre One Piece, el cual te dejaré en la descripción de este mismo vídeo, donde me mostraron esta teoría que se complementaría perfectamente con una muy similar que ya traje al canal. Sin embargo, creo que esta nos da aún más datos interesantes de la relación de Imu con el dios de la tierra. En primer lugar, tenemos que comentar la importancia de nuevo de las Islas del Cielo, y esto lo digo gracias a la inclusión de ese personaje que de momento ha quedado en el olvido, Orochi. Sí, ese monje loco perteneciente también a la peor generación, y que aún no ha sido relevante para la historia. Y Eiichiro Oda deliberadamente ha ido escondiendo al único representante de los supernova que casualmente es uno de los que pertenecen a la raza que emigraron de la luna. A lo largo de la serie hemos ido aprendiendo cómo las conexiones con la Isla del Cielo han ido agarrando más y más fuerza. Y fue en el país de Wano donde encontramos el ápice de absolutamente todo esto, donde esa campana imaginaria, por así decirlo, de alguna manera acabó siendo tocada en nuestras propias mentes. Y todavía más cuando supimos que el país de los samuráis era llamado también el País de Oro. Y en esa misma saga conocemos a Albert, o King, el último Lunarian que quedaba con vida, la cuarta raza que nos muestran con alas y quien dijo que
unas leyendas vivían en lo alto de la Red Line en una tierra de dioses justo antes de ser masacrados por el gobierno mundial. Además, en el capítulo 1044 supimos que la Gomu Gomu no Mi siempre fue una fruta de tipo Zoan con el nombre de un dios, cosa que automáticamente terminamos ligando a esa silueta que nos mostraron con el baile de Luffy que hizo en la fiesta de Skypiea. El nombre de este dios era el dios del sol Nika, un nombre demasiado específico a escoger por el autor, porque Oda podría haberlo llamado simplemente Nika el dios de la risa o Nika el dios de la libertad. Quién sabe si cualquier otra cosa parecida, ¿no? Ya que tendría sentido ponerle un nombre que significara el traer alegría. Entonces, ¿por qué llamarlo Nika el dios del sol? Sí, es cierto que el amanecer es un tema bastante central en la trama del siglo vacío y en la historia de One Piece en general, pero es que además también de esta manera podría crear un gran contraste impresionante con la época en la que todo esto pasa. El globo de Ohara nos revela eso mismo, su geocentrismo con la Tierra siendo el centro del universo, aunque en realidad todos sabemos que el sol es en realidad el centro de todo. La fruta del dios del sol fue creada para vincularla a otras especies que clamaban también por la libertad, ya que el dios del sol Nika se ha relacionado con los 4 dioses que todos mencionan: el dios de la lluvia, el dios del bosque y el dios de la tierra. Curiosamente, parece que ya tenemos una pista de otra divinidad, el que se supone que sería el centro de todo, y ese no sería otro que el dios de la tierra. Vimos su estatua con el nombre de Bird, lo que significa literalmente tierra sin fin, una estatua muy venerada por la isla del cielo. Además, cuando nos la muestran descubrimos que toda la lucha de la gente del cielo fue culpa de Bird. Aunque, volviendo con la fruta de Luffy, hay algo que me llama bastante la atención, y es que esta no le permite tener poderes solares, por así decirlo, sino que esta fruta fue llamada así porque trae esa alegría, la misma alegría que nos trae el sol a todos los seres vivos. Una metáfora muy bien formada, y Bird, si fuese una fruta similar, ciertamente no debe incluir poderes ligados a la Tierra. Por poneros un ejemplo, Eiichiro Oda decidió crear un personaje llamado Karasu, que significa literalmente cuervo. Y es verdad que este los puede criar con sus poderes de fruta, pero en realidad el nombre de esta es la fruta del Hollin, así que no esperes cosas tan directas a veces con los nombres. Pero entonces, ¿por qué existiría una fruta modelo Bird? En el capítulo 244, Konis nos dice que es un ídolo que representa los eternos anhelos de los ciudadanos que viven en el cielo, y esto podría ser interpretado como si Bird fuese la representación del deseo de la tierra, y sabemos perfectamente que la madre de toda la absoluta naturaleza no es otra que el propio mar, el mismo que odia a los usuarios de frutas del diablo. El capítulo 1085 nos dejó alguna información sumamente importante sobre Imu y el siglo vacío, como la revelación de la mujer que iba a ser parte de los 20 reinos fundadores del gobierno mundial. ¿Cuál es el origen de la familia Nerón además? Una familia que podría ser traducida como Dios literalmente. Pero ¿por qué no formó parte de una de las familias del propio cielo? Virkans, Shandorians, Skypianos o la tierra de los dioses, Lunarians. No sabemos cuántos Skypianos exactamente se establecieron allí, pero gracias a la historia de la portada de Eneru sabemos que Virkans, Shandorians y Skypianos vivían juntos en la luna hace muchísimos años, y estos acabaron emigrando a la Tierra por falta de recursos. Sin embargo, y aún así, estos tenían una tecnología súper avanzada, que seguro también fue la misma que utilizaron las personas que vivían en el siglo vacío. Eso incluso podría explicar la ropa como de astronauta que portan los Tenryubitos. Además, tenemos muchísimos paralelismos entre Eneru y Imu, sobre todo durante el arco de Skypiea, ya que el mismo gobernante de esta isla es llamado como Dios. Ya lo vimos con esa figura que parece un ancestro de Orochi en la historia de Norland, con Gunfall y por supuesto con el propio Eneru, todos ellos llamados como dioses. Y por último, y lo más importante, la existencia de esa estatua de Bird, ya que Oda creó un paralelismo
tono muy sutil aquí, pues solo hay que fijarse en que Luffy bailando es exactamente a la misma forma que nos muestran de Nika. Y ahora, mira esto, la estatua de Bert tiene exactamente la misma forma que Imu-sama. Todavía no sabemos su apariencia real, pero cabe destacar que a pesar de tener la misma silueta que Imu, tiene una cara bastante extraña, más parece casi la de un Gyojin. Es más, el propio Luffy la confundió con la de un rey marino. Y esto no es casualidad, sabiendo además que los Gyojin viven al margen de absolutamente todo el mundo. Quizá el Berth original fuera una divinidad de un Gyojin legendario. No estoy diciendo que Imu tenga esta cara o que sea un Gyojin, pero que alguien de esa raza fuera el antiguo dueño de ese poder tendría bastante sentido. Cuando descubrimos el nombre de los 5 ancianos del Gorosei, notamos que todos ellos tenían nombres de planetas, y eso le darían aún más fuerza a la importancia de la Tierra en sí. Y luego tenemos el nombre de las armas ancestrales también, Urano, Plutón y Poseidón, que representan a Neptuno. ¿Qué hace entonces que la Tierra sea el único de nuestro sistema solar que no está vinculado a un individuo objeto? Earth también se describe como un objeto de admiración eterna, y curiosamente Imu seguramente haya utilizado el poder de la juventud eterna. Entonces, tal vez el nacimiento de Nika se deba al deseo de libertad de las personas, y el nacimiento de Beard sea algo muy similar. Tendría sentido que esos deseos de las personas fueran transformados al final en una Akuma no Mi, y que el que ingirió esa fruta no fuera otro que Imu-sama, queriendo así ser el centro de absolutamente todo, rodeado por planetas para verse al final girando en un ciclo eterno alrededor del propio Sol. Y es probable incluso que en esas cámaras frigoríficas además haya alguna divinidad más congelada que le permita a Imu contemplar mejor todavía su sueño. Kizaru, el mono amarillo. Debido a su arduo poder, muchos de los fanáticos de One Piece lo han puesto por encima de Akainu en cuanto a poder de fruta se refiere, ya que la Pika Pika no Mi te da un poder absolutamente descomunal. ¿Qué tan poderoso es realmente Borsalino Kizaru? ¿Cómo es posible que este almirante tenga un poder tan absurdamente poderoso y sobre todo, cómo será el despertar de la Logia de la Luz? ¿Quieres saberlo absolutamente todo sobre una de las mayores fuerzas de la naturaleza? Quédate porque te lo voy a explicar todo ahora. Sin ningún tipo de dudas, el almirante Kizaru es de esos personajes que te dan ganas de ver en la serie, no solamente por su fuerza descomunal, que también, sino por esa personalidad que lo hace ser extremadamente temible. Incluso en los momentos en los que todo parece un caos, a este hombre se la resbala. Eso juntado a su increíble personalidad difícilmente te hace verlo como un villano o una mala persona. Actualmente, Borsalino cuenta con 56 años de edad y entró al mismo tiempo en la marina que el mismísimo Akainu, cuando este aún tenía 26 años. Pero lo más sorprendente de todo esto es que cuando los dos entraron en la marina, rápidamente fueron considerados como monstruos. En su momento nos presentaron a los almirantes como la fuerza más poderosa de la marina, y actualmente Kizaru sería el único que sigue allí, ya que Akainu se volvió almirante de flota, un cargo la verdad bastante más administrativo, y Aokiji, bueno, desertó de la marina para aliarse con los piratas de Kurohige, y esto en realidad nos dice muchísimas cosas, ya que gracias a eso Luffy conoció a los nuevos almirantes y sin embargo nos mostraron que cuando los vio, los trató como a otros cualquiera. No se exaltó en ningún momento. Con Fujitora ni siquiera se hizo preguntas y con Ryokyu ya vimos todos lo que pasó. Se quedó mirando a Momonosuke tan tranquilamente y no se puso nervioso ni un solo momento. Sin embargo, en este último capítulo 1090 del manga de One Piece, al notar la presencia de Kizaru, porque sí, asumimos al 99% que se trata de él, se pone muy serio y dice que había llegado alguien muy poderoso, lo que significaría que este puede estar por encima de los demás almirantes, al menos en términos de fuerza hablando, lo que en realidad sería una completa locura, ya que Fujitora literalmente tiene el poder de los meteoritos, puede hacer que caigan en la tierra y controlarlos a voluntad, y Ryokyu derrotó en un abrir y cerrar de ojos a Queen y King, que si bien es cierto que ya estaban muy mal heridos, nos podemos hacer una idea igualmente del poder de este personaje. Sabemos que Kizaru posee haki de armamento avanzado, además fue el único almirante de flota en no salir herido en la
la guerra de Marineford. Al contrario que los demás almirantes, este personaje salió tal cual entró. Incluso el muy sobrado quería ir solo a por Big Mom y Kaido cuando estos formaron la alianza, algo que evitó a Kainu porque realmente eso era una completa locura. Antiguamente en este canal subimos una teoría sobre este personaje y el rol que podría tener en un futuro al finalizar la serie. Es más, te la dejo etiquetada por si la quieres ver, pero básicamente, resumiéndolo mucho, dije que parecía uno de los almirantes más lógicos de todos y que por lo tanto podría estar perfectamente en la nueva marina, es decir, después de encontrar el One Piece, ocupándose realmente de dar una verdadera justicia, pues constantemente nos han demostrado que este hombre tan solo se ciñe a las órdenes que le dan sin mostrar ningún tipo de rabia o remordimientos. Es más, es de los personajes menos expresivos en toda la historia. Como hemos dicho antes, no se inmuta ante absolutamente nada, aunque recordando la batalla contra Rayleigh sí que lo vimos un poco más fuera de su típica personalidad, ya que después del esfuerzo que hizo contra él, finalmente no pudo capturarlo. A fin de cuentas, y aunque habían pasado más de 20 años, seguía siendo un pirata de la banda de Roger, y claramente ese tipo de crímenes no se pueden olvidar. Así que después de su enfrentamiento con este, nos dicen que Kizaru capturó 500 piratas para calmar su rabia, justo después de lo que sucedió en el archipiélago Sabaody. Este personaje, que ya de por sí poseía una buena velocidad y fuerza, sus poderes fueron incrementados gracias a la Pika Pika no Mi, una fruta tipo Logia que le concede el poder de la luz. Como usuario de Logia, es capaz de dejar pasar objetos a través de él, e incluso puede reconstruir su propio cuerpo a través de partículas de luz. Además, por supuesto, de que se puede mover y atacar a esa velocidad, y todos sus ataques básicamente están basados en ese elemento. Puede incluso disparar rayos desde sus dedos, tanto los de la mano como de los pies. Un poder muy destructivo, y siendo capaz este de causar explosiones gigantescas a causa de esto, siendo Kizaru posiblemente además el hombre más rápido del mundo. Ese equilibrio entre una Akuma no Mi tan extremadamente rápida y ese carácter lento hace que el autor haya hecho un balance perfecto. Sin embargo, ahora que está justo en Egghead, y donde parece ser además el reflejo de lo que sucedió en Sabaody, nos puede mostrar el despertar de una de las frutas más locas de todos los tiempos. Por primera vez podríamos ver el poder de una logia en su despertar, el único tipo de fruta que esconde misterios desde sus orígenes, y también la única categoría de Akuma no Mi que Vegapunk no consiguió replicar o conseguir más información sobre ellas. Es una pena que no conozcamos a día de hoy cómo son el despertar de estas Akuma no Mi. Es por eso que creo que Ichiro Oda se estaba guardando la mejor parte para el final de este manga. Ahora bien, aunque no sepamos nada sobre este tipo de despertar, los fans a lo largo del tiempo pensamos que pueden transformar estos permanentemente todo el ambiente de una isla con su respectivo elemento, algo parecido a lo que nos mostraron en las anomalías de Panhazard, donde Aokiji y Akainu se enfrentaron y dejaron todo esto destrozado. Incluso hay gente que ha llegado a especular que el antiguo usuario de la Pika Pika no Mi fue el responsable de la luz eterna que permanece en Enies Lobby, y la verdad es que no me parece tan descabellado. Si me preguntas a mí sobre mi opinión personal sobre el despertar de esta fruta, es bastante claro. Supongamos que Kizaru finalmente puede usar el poder de la luz en Egghead, y que a causa de todo esto sean electrocutados. La única persona que es capaz de hacer counter a la electricidad que conlleva la luz no es otro que nuestro queridísimo protagonista. Casualmente, Eiichiro Oda ha introducido a Kizaru justo en este momento además donde Luffy puede demostrar ese poderío que nos demostró capítulos atrás, y donde básicamente pudimos ver cómo este se hacía gigante. Imaginemos por un momento que estos dos personajes se llegan a enfrentar, pero independientemente de esto, si al final nos muestran ese despertar por parte de Borsalino, Luffy tendría que actuar rápidamente y proteger a todos sus amigos, envolviendo con su cuerpo a prácticamente todos sus aliados, ya que así estarían completamente aislados de ese poder de la luz, que si bien no es el mismo de la electricidad, creo que tendría sentido que Luffy pudiera contrarrestarlo de esta forma, y nos dieran esa misma explicación que nos dieron en su momento con Enel, aunque claro está que Kizaru puede utilizar ese poder de muchas maneras, y con su haki de armamento podría complicarle mucho las cosas a nuestro queridísimo personaje, pero espero que hayas entendido el concepto de lo que quería decir sobre él, y que hayas sobre todo comprendido cómo Luffy podría contrarrestarlo. Me gustaría saber qué piensas en la caja de comentarios. Te dejo 2 vídeos para que sigas entretenido. Recuerda suscribirte
suscribirte, compartir y comentar. Un saludo y hasta la próxima. El arco de Elbaf es una saga que llevamos esperando varios años, concretamente desde el capítulo 116 del manga y 71 del anime. Esta isla de los gigantes ha sido todo un misterio para nosotros, y estoy muy contento de que por fin vayamos a ir. Me gustaría explicarte todo lo que conocemos sobre Elbaf, sus leyendas, sus secretos, pero sobre todo, sus gigantes. No es casualidad que Eiichiro Oda haya manejado tan bien el tema de esta isla, ya que va a tener un rol especialmente relevante en esta parte final del manga de One Piece, donde muchos se preguntan que ¿qué vamos a hacer exactamente allí? ¿Habrá un villano que merezca la pena? ¿Qué es lo que nos van a explicar en esta saga? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo estaremos allí? Así que sin más, si quieres conocer todos los detalles de la isla de los gigantes, suscríbete al canal y activa la campanita en todas porque te lo voy a explicar todo ahora. Comenzaremos hablando de la historia de Elbaf para entender un poquito mejor a esta isla y a sus gigantes. Cuando nos mostraron por primera vez a Dorry y Brogy, jamás imaginamos la historia que llevaban estos detrás, pues se nos presentaron a dos gigantes que hacía más de 100 años que estaban peleando. Estos ni siquiera se acordaban del motivo, pero igualmente iban a pelear. Sin embargo, lo curioso de esto es que hace más de 100 años se formó también una banda pirata liderada por ellos. Dejaron Elbaf y causaron suficientes disturbios en el mundo como para obtener una recompensa de 100 millones de berries cada uno, algo bastante incongruente y que nos lleva a preguntarnos que cómo pasó. Según los tiempos que nos dan en el manga, sobre todo esto habría sido en algún momento después de salir de la isla y haber formado una banda pirata entre los dos, ya que la pelea obviamente sucedería después, aunque lo que más me llamó la atención sobre estos personajes es que sean aliados de Shanks, pues en el capítulo 1076 del manga de One Piece pudimos ver que ayudaron al pelirrojo a derrotar a Kid. Además, justo en este capítulo pudimos ver un poquito más sobre Elbaf y vimos también a un niño que hablaba exactamente igual que Monkey D. Luffy cuando era pequeño. Y eso claro nos llevó a especular si ese chavalín podría ser el que continuaría la serie en un futuro. ¿One Piece Next Generations? No, gracias. Dejando a estas dos leyendas de lado por un momento, me gustaría hablar sobre el príncipe Loki, ya que en algún punto de la historia, este se enamoró de Lola a primera vista y se dispuso a casar con la hija de Big Mom. Sin embargo, Lola quería elegir a su propio esposo y decidió escapar, así que Lin Lin trató de engañar a Loki haciendo pasar por Lola a su hermana gemela, aunque el engaño fue descubierto y la boda fue cancelada. Pero profundicemos un poquito más en la enemistad entre Big Mom y los gigantes, ya que recordemos que Big Mom hace 68 años destruyó la villa de Elbaf y acabó con la vida de Jorul, quien fue uno de los antiguos capitanes de los piratas gigantes guerreros junto a Harul, una banda de piratas que poseían estos personajes hasta que Dorry y Brogy se hicieron con los títulos de capitanes, ya que estos dos estaban empezando a envejecer. Que ojo, el tema de la edad también es súper importante aquí. Recuerdo que Dorry en su momento se rió de Luffy diciéndole que solo llevaba unos pocos años vivo, así que me puse a investigar qué edad tenían estos exactamente y mi sorpresa fue cuando vi que tenían 160 años, y eso además en un gigante era ser joven. Pero continuando con lo de Big Mom, esta se ganó el odio de toda la villa, ya que recordemos que la Casa de los Corderos, el orfanato liderado por Madre Carvel, estaba allí. Además, fue donde el ex Yonkou se crió. Una vez explicado todo lo que sabemos sobre Elbaf, me gustaría mencionarte algunos gigantes que conocemos y que obviamente proceden de esta isla. Aparte de los ya mencionados, tenemos a estos piratas de aquí: Oimo, Kashi, Ahrudin, Stansen, Gerd, Goldberg, Road y estos de aquí a los que no se le ha puesto nombre todavía. Sin embargo, a raíz de todo lo que nos han contado sobre este país, me gustaría analizar qué podría suceder cuando salgamos de Egghead. Y obviamente, lo primero que me llama la atención es el príncipe que hemos comentado antes. Así que vamos a profundizar en su historia y absolutamente todo lo que sabemos sobre este personaje para ver qué es lo que va a suceder con él. Y sobre todo, qué pasará también con Usopp. Esto ya lo comenté en un vídeo anterior, pero creo que es necesario
necesario que os lo explique todo ahora, ya que mucha gente no vio ese vídeo, así que sin más, vamos a descubrir todas las profundidades sobre el príncipe de la isla más esperada en todo este tiempo. Loki, un personaje que nos presentaron en el capítulo 856 del manga. Hasta ahora solo se ha podido observar a Loki mediante una silueta, pero al ser un gigante posee un increíble tamaño, así como un cabello largo y rizado y una corona y capa encima de su cuerpo. Un personaje la mar de misterioso, además de dar bastante cringe al verlo, pues solo hay que mirar esa sonrisa maquiavélica que tiene. Loki se encontró una vez con una de las hijas de la familia Charlotte, Lola concretamente, de quien se enamoró a primera vista. La madre de Lola, Charlotte Linlin, arregló un matrimonio entre ellos dos con la esperanza de aliarse con Elbaf. Sin embargo, Lola terminó escapando debido a su deseo de casarse con alguien a quien realmente ésta amara. Debido a esto, Big Mom intentó reemplazarla con su gemela Chifón. A pesar de esto, los gigantes se dieron cuenta del engaño y la boda fue cancelada, comenzando con una gran enemistad entre ambas partes. Un hecho bastante gracioso a mi parecer, pero que sin embargo creo que tendrá gran importancia, pues realmente que Oda nos mostrara a este personaje no puede ser casualidad, ya que hemos visto a lo largo de los años cómo ha ido jugando con este tipo de cosas, aunque es verdad que a veces no ha resuelto nada. Sin embargo, creo que en este caso sí que lo hará, pues hemos visto cómo es muy probable que pronto nos pongamos rumbo al arco de Elbaf y conozcamos la isla de los gigantes, lo cual entiendo que esto haría que conociésemos a Loki también por pura lógica, además de que se nos dice que es un personaje bastante poderoso militarmente hablando, ya que Loki es considerablemente más poderoso que una persona promedio. Como príncipe de Elbaf, comanda un ejército entero de gigantes, que se dice que es el más fuerte del mundo, algo que no es poca cosa sinceramente, y que la propia Big Mom estaba segura de que una vez que tuviera esta el control sobre ese ejército, podría derrotar al resto de emperadores y volverse la reina de los piratas. Lo que significaría que estamos hablando de un ejército muy pero que muy poderoso. Sin embargo, creo que no nos enfrentaremos a ellos, sino más bien todo lo contrario. Es muy probable que aquí tenga que entrar en escena nuestro queridísimo Usopp, ya que ya sabéis la cantidad de veces que se ha especulado sobre este y el arco de Elbaf, y aunque son simples especulaciones, creo que tendría muchísimo sentido que Usopp fuese reconocido como un gran valiente guerrero en esta isla. Este caso podría darse gracias a las típicas situaciones de Usopp, donde este es falsamente un héroe valiente. Sin embargo, esta vez sería diferente y en esta isla sería un gran valiente guerrero de verdad, donde finalmente veríamos el power up de este personaje pero de forma real, donde Usopp podría mostrarle al mundo entero que ya no es solamente un mentiroso. Y creo que todo esto se podría deber a que ayudaría a Loki en un futuro de alguna manera, reconociéndole este como un gran valiente guerrero y dándole ese título, y que además se nos explicara que Usopp tiene la voluntad de un gigante antiguo. Creo que la idea es muy difícil de desarrollar actualmente, pero creo que en el manga de One Piece Usopp se merece ser reconocido de alguna manera de verdad, y lo cierto es que esta forma sería la más lógica y bonita posible, pues llevamos mucho tiempo viendo a este personaje siendo un impostor, por así decirlo, aunque en muchos momentos sí que es verdad que ha sacado poder de su valentía, pero en este arco se daría no de forma puntual, sino de una manera constante, donde este perdiera el miedo por completo con tal de proteger a Loki y sus amigos. Y sí, estamos hablando de un ejército realmente poderoso, y que Usopp los ayudara sería bastante extraño también. Sin embargo, podría darse por ejemplo en el caso de una pelea a distancia, donde Usopp comandara a todos los gigantes para salir victoriosos, haciendo así también un buen uso del haki de observación. Y es cierto que este vídeo trata principalmente
principalmente sobre Loki y su persona, pero creo que Usopp será importante en esto también, y es por eso que todo esto lo tenía que explicar. Al menos es lo que yo tengo más o menos en mente, porque siendo sinceros es muy complicado predecir todo con exactitud cuando se trata de una teoría de este estilo. Sin embargo, hablando de Loki, no creo que sea una mala persona, pues el propio Oda nos dijo que se enamoró de una de las hijas de la gran emperatriz, y esta lo único que quería era utilizarlo para llevarse su ejército, lo que nos da una prueba de que realmente este no tiene un mal corazón, pues el amor hacia otra persona ya demuestra indicios de que al menos no es un completo psicópata, sino que este puede tener sentimientos de amor, y debido a esto mi apuesta sería que no es un personaje al menos no del todo malvado. Es por eso también que creo que se aliaría con Usopp en su momento, y que no veremos un enfrentamiento alguno entre este y su ejército contra los Mugiwaras. Y para finalizar con este personaje os comentaré un par de curiosidades sobre él, y es que el nombre de Loki está inspirado en el nombre del dios de la mitología nórdica, pero es que además este de ser un dios también era un Jotun, que viene a ser un ser proveniente de una raza de gigantes. De la misma forma, su nombre podría ser una referencia a Utgaruk y Loki, un Jotun que gobernó el castillo Utgabar de Hotgetun. Hostias, que esto es complicado de pronunciar, pero lo que os quiero dar a entender con todo esto es que ya sabéis que casi siempre los personajes importantes que nos muestra Oda y que vamos a ver en la serie son los que están inspirados en criaturas o mitología de la vida real. Y si bien es cierto que aún sabemos muy poco sobre este personaje, espero haberte despejado un poquito las dudas, y me gustaría saber si te ha gustado la idea que he propuesto como teoría en este vídeo sobre el príncipe de Elbaf. Como curiosidades finales sobre Elbaf, su nombre al revés se escucha como fable, que significa literalmente fábula. De acuerdo con Yawardi Soul, no todos los gigantes provienen de Elbaf. Además, él no compartía las mismas creencias de los residentes de la isla, a lo cual se le consideró como bárbaro. Big Mom declaró que si hubiese tenido al ejército de Elbaf, el más fuerte del mundo, hubiera podido derrotar al resto de los emperadores y convertirse así en la reina de los piratas. Así que imaginad lo que podría significar todo esto. Figarland Garling es un personaje con un poder de decisión completamente inusual, ya que este puede juzgar directamente a un Tenryubito, lo que significa que obviamente está por encima. Hace ya unos meses que salió este hombre en el manga de One Piece, y todavía no se ha revelado nada relevante respecto a este ser. ¿O realmente sí? Antiguamente nos mencionaron la ciudad Esmeralda en el arco de Haya, concretamente Bellamy, quien negaba que esa ciudad de oro existiera, y mucho menos el tesoro One Piece. Actualmente sabemos que esa ciudad dorada sí que existió, abriendo la posibilidad a que, obviamente, tanto el tesoro One Piece como la ciudad Esmeralda existían, aunque todo esto es bastante más complejo, ya que para entender mejor el nivel de Figarland Garling tenemos que aferrarnos a los pocos datos que nos han dado sobre este y sobre todo a compararlos con hechos sucedidos en el propio manga. Así que si quieres saber todo esto no te vayas porque te lo voy a explicar todo ahora. La ciudad Esmeralda, una isla completamente desconocida en este punto de la historia, pero que ha dado muchísimo que hablar a lo largo de los años. Muchos tenemos en mente que esta ciudad es Good Valley, a lo que algunos de vosotros os preguntaréis por qué. La silueta que nos mostraron de Good Valley es idéntica a la ciudad Esmeralda del cuento llamado El Mago de Oz. Obviamente tienen su parecido y tendría todo el sentido del mundo que Ichiro Oda se haya basado en esto para crear dicha ciudad. Innumerables veces hemos visto cómo el mangaka se ha inspirado en obras infantiles o incluso en sucesos de la vida real. Partiendo de la base de que ambas son lo mismo por obvias razones, sabemos que era un lugar muy cotizado monetariamente, pues si toda la isla estaba hecha de esmeraldas, imaginad todo el dinero que podía haber allí. Esto juntado a la teoría de que era un lugar para que descansaran los Tenryubito, nos lleva al hilo de toda la teoría que vamos a explicar, ya que la clave de todo esto no van a ser especulaciones sin fundamento, sino que nos
nos basaremos en lo que Oda nos ha ido contando a lo largo de la serie, porque créeme que hay muchísimas pistas de esto y te lo voy a demostrar. Constantemente a lo largo del tiempo, Eiichiro Oda ha ido metiendo elementos canon en las películas. Que ojo, esta teoría no se va a basar en eso. Sin embargo, es bueno tener en cuenta lo que sucedió en Strong World. En Stampede se nos reveló por primera vez el nombre original de la isla final, pues hasta ese momento se creía que era Raftel, hasta que obviamente vimos escrito en el log post Logtail, algo que tenía sentido, ya que Logtail significaba literalmente el cuento de la risa, y como no, esto es One Piece. Y en esta última película, Red se nos reveló que Shanks pertenecía a la familia Figarland. El mismo Gorosei se puso muy nervioso al escuchar que Uta era hija de Shanks, y que por lo tanto pertenecía a esta dinastía. Una dinastía de nobles mundiales, y que ya no podemos negar que Shanks es parte de ellos. Incluso aunque salió en el volumen 4 billones que regalaban por ir a ver la película en primicia, había gente capaz de decir que esa familia no contaba al no haber aparecido en el manga. Y hace unos pocos meses se nos mostró que todo esto era real. Hasta este punto todo correcto, ¿verdad? Ya que aunque habían fanáticos escépticos a todo lo que sucedió en Red, se nos confirmó una vez más en el manga de que todo era un elemento canónico, y que por lo tanto tendría una brutal importancia en la historia, al igual que sucedió con lo que vimos en Strong World y en la película de Stampede, pues no son hechos sin importancia, sino todo lo contrario. Ahora bien, una vez explicada la conexión real entre Shanks y los Figarland, y que obviamente este pertenece a una familia real, me gustaría comentar esta imagen de aquí, la primera imagen que vimos de los Caballeros Sagrados, que no la primera vez que se mencionan, ya que hace un tiempo en el manga la Marina habló de ellos. Sin embargo, el lector no le dio importancia, ya que creyó que se referían a los mismos Tenryubitos. La mente nos explotó justo cuando nos dijeron que estos Caballeros Sagrados eran los que se encargaban de la protección de estos mismos seres, y que básicamente eran la justicia en todos sus aspectos. Aunque lo que también nos llamó la atención, obviamente, fueron las siluetas de la imagen de aquí. Lo primero porque se nos confirma prácticamente que son un total de 10 caballeros más su jefe, el cual sería Figarland Garling, ya que al menos a primera vista no parece estar su silueta aquí. Y lo segundo, que este hombre de aquí es literalmente la sombra de Shanks. Cuando salió el capítulo en su momento, en este mismo canal comprobamos que sí era exactamente la silueta del pelirrojo, y aunque es cierto que la actitud de este personaje en ocasiones es confundida, dudo mucho que sea él, sino que en este caso sería probablemente su padre. ¿Por qué digo su padre? Pues básicamente porque este señor de aquí no creo que lo sea. Este hombre de aquí podría ser el tío, abuelo o bisabuelo de Shanks, pero por edad no me encaja en lo absoluto, al menos a primera vista, que sea su padre, ya que este hombre parece muy machacado. Además, en cuanto a personalidad, creo que no se parecen tampoco, pues aunque Shanks tiene sus propias convicciones, no hemos visto crueldad o maldad real en él. Y en Figarland Garling, bueno, rápidamente vimos cómo no se pensó ni por un momento acabar con la vida de otro dragón celestial, pues mandó la ejecución de Don Quijote Mjosgard en tan solo un segundo. Esto ya dice mucho de la actitud de Garling. Sin embargo, ahora viene el punto más importante para entender a este personaje. A lo largo de la historia de One Piece se nos han mostrado monstruos verdaderamente poderosos, incluso se les ha tratado como a reyes. El primero y más importante, obviamente, sería el rey de los piratas, quien no poseía el título de rey por controlar un gobierno o tener gente a su disposición, sino por todo lo que éste había conseguido a lo largo de su viaje, y sobre todo por esa fuerza descomunal que tenía él. También recuerdo cómo a Shirohige se lo trató bastante parecido, pues era el rival de Roger y estaba en disputas constantes hasta que se calmaron las aguas e incluso formaron amistad. A Shirohige también lo llamaron rey, aunque obviamente hacía alusión a su poder. Aquí el problema viene en las traducciones, ya que cuando salió lo de Figarland en el manga, mucha gente que sabía japonés estaba debatiendo de si realmente le pusieron el título de rey o que la traducción real era campeón. Es decir, aquí hay un contexto sumamente importante, y aunque la primera
ahora por desgracia es saber si hay una mala traducción o no. Independientemente de eso, la palabra rey podría hacer alusión al mismo poder también de Figar Langarling y a lo que este hizo en la batalla de God Valley, ya que es muy probable que este se encargara de proteger a los Tenryubito que habían allí en la batalla que hubo contra Rox, guardando además a su hijo, nieto o quién sabe qué en un cofre del tesoro, que ojo, esto para el despistado de turno no es algo que me esté inventando yo, sino que Shanks fue encontrado de verdad en un cofre. Esto es algo súper confirmado ya, por lo que tiene bastante sentido, teniendo en cuenta que el cofre donde estaba Shanks fue encontrado en Good Valley. Así que si Garling hizo tal hazaña en esa batalla protegiendo a los suyos, independientemente de su crueldad si es necesaria, podríamos decir que este en cuanto a nivel de poder está muy a la par que Roger o Garp en su momento. Estaríamos hablando de un monstruo en toda regla, aunque siguiendo con el tema de Shirohige, es evidente que la herida de la que habla con Shanks se la hizo Figar Langarling en esa misma batalla. Cuando comenté esto también en su momento, muchos de vosotros me dijisteis que esa cicatriz estaba hecha por Roger y que al ver a Shanks le dolía porque este fue su tripulante. Y nos estamos dejando detalles muy importantes en esta historia. Barba Blanca poseía muchísimas cicatrices. Es más, es cierto que después de la batalla contra el rey de los piratas se le vio vendado y que obviamente habían cicatrices hechas por el rey de los piratas. Sin embargo, ¿qué sentido tendría que le ardiera una herida que ya estaba cerrada? Su amistad con Roger finalmente se forjó, y una herida que te escuece es algo que todavía no está zanjado. Teniendo en cuenta esto y que puede que Shirohige tuviera más cicatrices en él, tiene todo el sentido del mundo. Además, es un hecho que toda esta historia encajaría a la perfección. Y si esto realmente es una verdad, imaginad el poder y fuerza que tenía este temido y misterioso personaje. Y bueno, Nakama, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Te dejo dos vídeos muy interesantes, así que no dudes en echarles un ojo. Recuerda suscribirte, compartir y comentar. Un saludo y hasta la próxima. En el día de hoy os traeré todos los presagios que fue dejando Eiichiro Oda a lo largo de la serie para demostrarnos así que la fruta de Luffy tiene muchísimo sentido. Sé que hay mucha gente que al ver este capítulo tanto en el manga como en el anime piensa que no tiene sentido, que está sacado de la nada y... no, permitirme deciros que estáis completamente equivocados. Eiichiro Oda lleva planeando todo esto prácticamente desde el inicio de la serie, y te lo voy a demostrar. A lo largo de toda la obra de One Piece, el mangaka nos ha ido dejando muchísimas pruebas de que Luffy tarde o temprano iba a tener este despertar. Y ahora vais a ver lo que dijo en el SBS del tomo número 20. Sí, del tomo número 20, aunque créeme que esto es solo la punta del iceberg, ya que este nos deja muchísimo más, así que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para conocer todos y cada uno de los presagios. A Oda en dicho SBS le preguntaron que qué pasaría si un humano se comiera la fruta Ito Ito, y Eiichiro Oda dio una respuesta muy particular, que fue: supongo que debería decir que se convierten en humanos. Supongo que podría decirse que es algo parecido a hacerse adulto o a encontrarse a sí mismo, así que básicamente viviría de forma más humana. Supongo que podría decirse eso, o no, básicamente no. Adiós, procede a correr. Esta primera prueba nos demuestra que Eiichiro Oda tenía el primer pensamiento de lo que iba a ser la Ito Ito no Mi modelo Nika desde hace más de 20 años. Me parece increíble el cómo evita la pregunta y cómo le dice que el humano que la consuma podría encontrarse a sí mismo, lo que quiere decir que la fruta que se comió Luffy al principio de la serie le ha hecho encontrar a su yo interno, es decir, al mismísimo Joy Boy, lo que quiere decir que Luffy puede hacer lo que se le antoje. La conexión entre Luffy y Joy Boy es prácticamente su forma de ser, es eso en su plenitud, o al menos eso es lo que nos da a entender Oda con este mensaje. Pero obviamente no es la única referencia, claro está. Vamos a pasar ahora al ya conocidísimo arco de Skypiea, un arco que no deja indiferente a nadie, o sí, a unos cuantos por desgracia sí, ya que hay algunos fanáticos de la obra que lo consideran relleno y se lo han saltado. Ojo, cuidado, porque estos mismos fans pueden ser los mismos que dicen que este capítulo no tiene ningún tipo de sentido y que ha roto la obra.
Respeto tu opinión, crack, pero en conclusión ya sabéis de la importancia de los tambores en esta saga, pues Oda hizo que lo del tambor en Skypiea tuviese muchísimo énfasis, además de, por supuesto, esa silueta de Luffy disfrutando en la hoguera, bailando y siendo él mismo, siendo la viva imagen del dios del sol, Nika, por lo que si enlazamos esta imagen con la imagen que nos muestran varios años después en el manga, podemos observar claramente que son prácticamente iguales, aunque eso ya lo sabéis muchos de vosotros. Pero obviamente tenía que remarcarlo por si había algún rezagado. Pero ahora vamos con el SBS número 59. Y créeme que este SBS os va a sorprender muchísimo, porque a Oda le preguntan que cómo era posible que los Mugiwaras sigan un patrón numérico del 1 al 10 y estos no tengan ni el 2 ni el 9. A lo que Oda respondió: oh vaya, me has dejado muy sorprendido. Y se larga tal cual. ¿Y sabéis por qué lo hace, no? ¿Sabéis por qué de la importancia del 2 y del 9? Exacto, porque básicamente el 2 es Ni y el 9 es Kya. Es decir, Nika. Vaya, faltaba la fruta del 2 y del 9, ¿no? La de nada más y nada menos que casualmente la del dios del sol, Nika. Sorprendidos, ¿verdad? Es cierto que la pronunciación como tal es Nikyo o algo así, pero está clara la referencia, ¿no? Sin duda alguna, no es otro que nuestro señor Goda. Recordemos también cuando se le preguntó a este mangaka por el poder de Luffy, del por qué el autor le dio un poder ridículo a este personaje, y este respondió que esa era la gracia, que era un poder gracioso, ridículo a lo más, por lo que la mayoría de fanáticos ya entendíamos desde hacía muchísimo tiempo que Luffy se las ingeniaba para transformar ese poder ridículo en uno de los más poderosos, y realmente esto ha sido así a lo largo de toda la serie, ya que Luffy ha sabido utilizar a su voluntad ese poder de goma para mejorar en combate. El ingenio de Luffy en realidad no tiene límites. Todo esto sin haber necesitado de la Gear 5 que tenemos actualmente, por lo que este personaje está rotísimo en la actualidad en cuanto a cualidades hablando, ya que esta fruta le permitirá hacer prácticamente lo que quiera, o al menos así lo da a entender Oda en el arco de Wano. Pero sabemos que Oda no es para nada alguien que te complace así como así, por lo que estoy seguro de que este despertar, o esta Gear 5, tendrá graves consecuencias en el cuerpo de Luffy a lo largo del tiempo. Si no, sí que estaríamos hablando de una fruta completamente rota, aunque para eso obviamente habrá que esperar. Simplemente es una sensación que tengo, así que acordaros de estas palabras porque creo que será así. Aún recuerdo cuando esta fruta se mencionó en el manga. La gente por ese entonces creía que la fruta a la que se refería el Gorosei era la de Tama, la de Chopper o la de Foxy. En fin, que el propio gobierno nos dio un presagio capítulos antes de que la fruta de la que estaban hablando era la Gomu Gomu no Mi. Yo en su momento dudé por un instante que no fuera la fruta de Zunisha, aunque rápidamente me di cuenta de que no, y que estaban hablando en realidad de la fruta del dios del sol, la Ito Ito no Mi modelo Nika. Este es uno de los presagios más claros que nos dejó el manga en esos capítulos para darnos cuenta de que algo estaba sucediendo. Bueno, eso y que Gus Gus también varios capítulos antes nos mencionó que había robado la Gomu Gomu, así que no era difícil encajar estos dos puntos. Eso sí, había mucha gente que dudaba, yo incluido en un principio, ya que justo cuando nos dice eso Gus Gus, rápidamente menciona al dios del sol, algo que creo que para nada es casualidad, y todo fue expresamente planeado por Oda para dejarnos esas pistas. Obviamente, ese fue el detonante para que muchos fanáticos que no vieron Skypiea se lanzaran a por él. Vamos, para toda la gente que piense que ese arco no fue importante, mirad esto, yo ya no sé qué más hacer. Y además nos falta por comentar ese SBS donde directamente a Oda le preguntaron por la Gear 5 y le cuestionaban a este si Luffy tendría esa transformación. El mangaka bromeó diciendo: estamos en épocas de transición, después del 4G viene el 5G y G significa Gear, ¿verdad? Es decir, marcha. Esa es la
única respuesta que nos dio, pero que claramente tenía muchísima más profundidad, por lo que tiene sentido que Eiichiro Oda tuviese esto planeado durante muchísimos años, además de confirmarnos de que vendría la quinta marcha de forma inminente, una forma además en la que su pelo parece estar ardiendo con fuego fatuo, y este parece ser completamente otro, siendo esto también una referencia y conexión con el más allá. No sé qué es lo que pensará la gente de esto, pero sinceramente a mí en lo personal, esta forma me vuelve loco, me encanta. Quizás soy el único que ve que ese pelo hace referencia al fuego fatuo como tal, pero para el que no lo sepa, este fuego se utiliza mucho en las leyendas japonesas de forma metafórica para hacer referencia a la esperanza o a la meta que guía a alguien pero que es imposible de alcanzar. Además, por supuesto, de sus referencias al más allá y su conexión con los seres no vivos, por lo que creo que encajaría a la perfección con el personaje de Luffy por estar buscando esa meta que parece inalcanzable y con el propio Joy Boy porque este no está ya en este mundo. A muchos de vosotros os ha encantado este capítulo y a otros tantos no. Sin embargo, solo os pido una cosa: disfrutad de lo que se viene porque va a ser completamente increíble. Así que Nakama, rápidamente te voy a recomendar dos vídeos para que les eches un ojo. Échales un vistazo porque te van a entretener. Ahora sí que sí, sin más Nakama, un saludo y hasta la próxima.